Capítulo 61. Libro 3. Batalla de Beacon PT2 Pira. El aullido ensordecedor del Wyvern partió el aire y el suelo detrás de Cinder, su inmenso tamaño empequeñecía a la mujer. Sin embargo, ni siquiera su presencia pudo disuadir a Touma, Ruby y Pirra del odio y la ira que emanaban de Cinder. El fuego casi parecía una manifestación de su ira en forma física. Los brillantes ojos ámbar miraban fijamente a un chico en particular, los otros dos olvidados como insectos insignificantes. Al levantar la mano, apareció una bola de fuego que se hizo cada vez más grande. «Muere», rugió Cinder mientras se la arrojaba a Touma. Con el tamaño de la bola de fuego, una vez que impactara los restos de la destruida torre del reloj, la explosión sería suficiente para acabar con todos los que estuvieran en la cima. Incluso si no los quemara vivos directamente, la fuerza de la explosión sin duda derribaría a Pirra y Ruby, exhaustas, y las haría caer al suelo muy por debajo. Para Touma, que no poseía aura, el fuego lo convertiría en cenizas. Excepto su único don, que le había salvado la vida tantas veces y era responsable de todas sus desgracias. Avanzando contra el infierno, Touma levantó su mano derecha en el aire y agarró su muñeca con su mano izquierda para estabilizarla. El calor lo invadió, lo que lo hizo sudar, y luego el sudor se evaporó casi instantáneamente, pero se mantuvo firme. En este momento, él era el único capaz de detener el ataque. Cinder confiaba en su poder. No había duda al respecto. Sin embargo, sin importar cuán especial fuera, todo lo que se necesitaría era un toque. Esta no era la primera vez que un mago de fuego intentaba quemarlo vivo. Comparado con el Innocentius de Steel, esta bola de fuego bien podría haber sido un chorro de una pistola de agua. El sonido del cristal al romperse resonó en el momento en que la llama golpeó su palma, y el fuego se extinguió al instante. El alivio lo invadió por un momento antes de que sus ojos volvieran a mirar al cielo. Fue entonces cuando se dio cuenta del problema. Cinder ya no estaba volando por el aire. La esfera de fuego no solo los había distraído, sino que también les había bloqueado la línea de visión de la mujer, dándole una amplia oportunidad de moverse. Mientras ese pensamiento cruzaba por la mente de Touma, un destello de movimiento a su izquierda captó la mirada. Cinder había usado el ataque como una distracción para flanquearlo, con una espada en su mano empujando hacia su costado. Se cometió un grave error. Cinder era hábil, de eso no había duda, pero también conocía su poder. Los Grimm no tenían mente y no entendían que tocar su mano los borraría. Simplemente tenían un miedo primario a eso. Los otros cazadores no lo sabían, así que Touma podía usar el elemento sorpresa a su favor, como cuando golpeó a Cardin. La cuestión es, ¿contra individuos realmente entrenados con armas? ¿Con reflejos y fuerza sobrehumanos? El chico no tenía ninguna oportunidad. ¿Cuántas veces le patearon el trasero por eso en su vida? Cinder, sus amigos en Beacon, innumerables otros estudiantes. Todos ellos entrenaron toda su vida para luchar contra monstruos, perfeccionando sus habilidades y usando armamento de alta tecnología. Una vez que entendieran su poder, podrían evitar fácilmente su mano. Al igual que su oponente actual. La bola de fuego nunca tuvo la intención de matarlos. «Mierda», comenzó a decir Touma, girando lentamente la cabeza a medida que la espada se acercaba. No había tiempo para esquivarla. No había tiempo para predecir sus movimientos. Estaba jodido, hasta que algo chocó contra su espalda a gran velocidad. Unos brazos pequeños levantaron a Touma con una fuerza inhumana y lo apartaron del camino justo a tiempo. Los ojos de Cinder se entrecerraron cuando su espada cortó el aire vacío antes de volverse hacia ellos. Touma estaba ahora a unos buenos 6 metros de distancia, con Ruby jadeando a su lado. Había utilizado una ráfaga de velocidad para arrastrarlo fuera de su alcance. Si alguien podía reaccionar a los ataques de Cinder, era la veloz amiga de Touma. Cinder giró en cuanto su pie tocó el suelo y se dio la vuelta con gracia para encararlos, lista para seguirlos. O lo habría hecho si un disco de metal no hubiera volado hacia su cabeza. Obligada a apartarlo, se detuvo y plantó los pies en el suelo. Sus ojos ámbar brillaron peligrosamente cuando miró a Pirra. La espada de la campeona pudo haber sido destruida en su pelea, pero con escombros de metal a su alrededor, Pirra todavía tenía muchas armas gracias a su semblante. Su tobillo se había curado por fin, lo que le permitía ponerse de pie y moverse. Aunque el respiro fue breve, cuando la atención de Cinder se centró en Touma y Ruby, Pirra tuvo tiempo suficiente para recuperar el aliento y calmarse. Su aura ya estaba en rojo. No podría recibir un golpe directo, sin importar cuán débil fuera.
Todo lo que podía hacer era brindar apoyo. El semblante de Ruby sería la clave para mantenerlos con vida. Si Ruby no pareciera tan agotada. Con todas las peleas alrededor de Vale, probablemente había gastado la mayor parte de su fuerza luchando contra Grim. Lo que no sabía es que la fatiga también se debía a que había llevado a Touma directamente por el costado de la torre del reloj. Cinder levantó una mano con expresión molesta. De su palma abierta, una corriente de llamas salió disparada como un geyser hacia Pirra. La velocidad era increíble. No hubo acumulación. Una persona normal habría sido incinerada, incapaz de reaccionar. Pero para una luchadora entrenada como Pirra, ese no fue el caso. Incluso si estaba cansada y no tenía la velocidad de Ruby, logró rodar hacia su derecha, evitando las llamas abrasadoras. El calor la invadió, una dura advertencia de lo que sucedería si Cinder lograba un golpe directo. Las llamas cesaron de repente cuando la atención de Cinder se dividió. Touma había cargado hacia adelante mientras ella estaba distraída, acortando la distancia entre ellos rápidamente. No tan rápido como otra persona podría, pero su velocidad de reacción estaba muy por encima del promedio. Innumerables peleas lo habían entrenado para explotar los lapsos en la concentración de su oponente. A veces, casi podía predecir con absoluta certeza cómo atacaría su oponente. Acercarse a Cinder solo era posible cuando ella no estaba concentrada en él. Aún así, no era algo seguro, pero tenían que detenerla. Con Pirra y Ruby exhaustas, cuanto más durara la batalla, peor sería para ellas. No había otra opción que terminar esto rápidamente. En el momento en que Cinder se giró hacia Pirra, Touma atacó. Solo haría falta un solo toque para dejarla sin poder, aunque fuera solo por un momento. Si pudiera agarrarla, uno de los otros podría asestar el golpe final. Imaginar que Cinder era asesinada le dejó un sabor desagradable en la boca a Touma. Quería detenerla, no matarla, pero Remnant no era así. Lo mejor que podían esperar era capturarla viva para poder interrogarla más tarde. Después de eso, Touma no quería ni imaginarlo. Esa sería una tarea para su futuro. En ese momento lo único que importaba era el ahora. Como prueba de su habilidad, Cinder nunca bajó la guardia. Al escuchar sobre el poder de Touma y experimentarlo de primera mano, ya no hubo descuido, lo que arruinó una de las mayores fortalezas de Touma. La gente siempre lo subestimaba porque no era llamativo ni exudaba un aura de fuerza. No iba a suceder esta vez. Con un movimiento de su otra mano, la espada voló por el aire. Su punta estaba dirigida directamente al ojo de Touma. Por reflejo, levantó la mano y la bloqueó. La espada se rompió y desapareció en el momento en que hizo contacto. Lo cual fue algo bueno ya que la hoja parecía bastante afilada. Sin embargo, en ese breve momento, Touma disminuyó la velocidad y Cinder ya había rematerializado otra espada a partir de brasas brillantes. Esto luego apuntó a su cuello. Sonido metálico. Las chispas volaron cuando la espada de Cinder fue bloqueada por la guadaña de Ruby. Una vez más, Ruby acudió al rescate de Touma. El bloqueo no duró mucho, ya que la fuerza bruta de Cinder la envió volando hacia atrás. Lo que sea que le haya sucedido aumentó seriamente sus habilidades físicas, además de darle ese poder de fuego. Touma apenas logró agacharse bajo la espada y pasar rápidamente junto a Cinder mientras ella lo esquivaba. No iba a dejar que la tocara después de lo que sucedió la última vez. Ya girando sobre un pie, su espada se dirigió hacia su espalda. Si no fuera por una pieza de metal magnetizada que voló hacia la cabeza de Cinder, podría haber asestarle un golpe. Pirra estaba luchando de una manera a la que no estaba acostumbrada. Normalmente, de cerca y en persona, su estilo de lucha todavía estaba diseñado para adaptarse a su oponente. Sin espada, todo lo que podía usar era el metal que la rodeaba. Con un aura bajo, no era óptimo para ella luchar contra Cinder en el rango de combate cuerpo a cuerpo. Sus defensas no serían mucho mejores que las de Touma. Por mucho que odiara dejar que alguien sin aura luchara en su lugar, Touma era el único capaz de causar daño real. La campeona lo apoyó lo mejor que pudo en su condición. Habrían tenido más posibilidades si Ruby no hubiera estado tan cansada. La velocidad de Cinder aún no podía igualar la de ella, que era su mayor ventaja. Pero Ruby estaba fatigada y había un límite a cuánto tiempo podía seguir adelante. Pirra debatió si gritar para que se retiraran, pero la necesidad de detener a Cinder ahora entraba en conflicto con esa necesidad. Concentrándose, Pirra comenzó a levantar un gran engranaje de reloj. No podían correr. No ahora, con tanto en juego.
Cinder se estaba enojando y se había calmado completamente nuevamente después de ese golpe sorpresa. La pelea debería haber terminado hace mucho tiempo. Touma era un chico normal con una extraña mano derecha que podía anular su aura y el poder de la doncella. Debería haber sido sencillo matarlo evitando su toque. Si no fuera por Pirra y Ruby que lo apoyaban, las cosas ya habrían terminado. Cuando Cinder se centró en Ruby y Pirra, el chico saltó hacia ella, obligándola a moverse o bloquear sus ataques. Él era el peligroso que tenía que ser eliminado. Cinder también sabía que cuanto más durara esta pelea, mayor sería la posibilidad de que sucediera algo inesperado. Odiaba lo inesperado que involucraba sus planes. No más juegos. Era hora de terminar las cosas. Los ojos ámbar siguieron a Ruby y Touma cuando comenzaron a flanquearla. Insectos inútiles que deberían ser eliminados, pensó Cinder. En lugar de tratar de pisotearlos individualmente, decidió que era hora de eliminarlos a todos a la vez. Mientras se abalanzaban sobre ella, levantó los brazos y luego los empujó hacia abajo, enviando una ráfaga de fuego debajo de ella. La fuerza la impulsó hacia arriba, rociando a Ruby y Touma con llamas. Touma ahuyentó el fuego con su mano derecha, mientras Ruby hacía girar su guadaña en círculos, utilizándola como escudo improvisado. Cinder, por otro lado, se elevó 20 pies en el aire, mirando hacia abajo a los gusanos que se atrevieron a oponérsele. No puedes hacerme nada. Se burló Cinder. Pasó la mano hacia abajo mientras el gran engranaje de metal del reloj volaba hacia ella. Una hoja al rojo vivo de llamas concentradas se disparó hacia adelante, cortando el metal limpiamente por la mitad. Las dos piezas se partieron y volaron más allá de Cinder por ambos lados. Pero el juego se acabó. Se volvió hacia el Wyvern, que todavía volaba alto en el aire. Si no te acercas al chico, entonces destruye la base de la torre y déjalos caer y morir. El gran Grim rugió con su agudo grito y comenzó a rodear la torre, acercándose cada vez más, pero aún lejos del alcance de la mano de Touma. ¿Qué hacemos?, gritó Ruby a los otros dos. La joven se había quedado sin ideas. Con su velocidad, semblance, era posible correr por el costado de los restos de la torre del reloj, pero llevar a Touma y a Pirra. Eso no era posible en su condición. Pirra estaba pensando rápido. Con su semblance, sería posible agarrar algo de metal y volarlos hacia abajo, al menos a ella misma, con bastante facilidad. Mantener la concentración mientras se agarraba podría ser difícil, pero aún así manejable. Ruby no era tan pesada. El problema era Touma. Si tocaba el metal o a ella, entonces el semblance de Pirra no funcionaría. Todos caerían. Tendría que sujetarlo mientras se deslizaba hacia abajo mientras él se aseguraba de no tocar nada con su mano derecha. El problema con esta estrategia era la razón principal por la que todavía estaban luchando en estas condiciones desfavorables. Cinder podría escapar. Touma, por otro lado, giró la cabeza y sonrió. Creo que la hemos retenido lo suficiente para que llegue algún refuerzo. Ruby y Pirra no tuvieron la oportunidad de responder antes de que un extraño trueno resonara en el cielo, seguido por el sonido de los propulsores. Cinder también había notado que el Bullaz se acercaba, pero solo por el gran misil que volaba directamente hacia ella. Auge. Con una precisión milimétrica, el misil chocó con la malvada perra. Probablemente uno de esos nuevos misiles buscadores de calor que tenía Atlas. Todo el fuego que Cinder estaba creando para volar seguramente llamaría su atención. Touma se sintió muy satisfecho con el ataque cuando Cinder se disparó hacia abajo y chocó contra una pila de escombros, lo que provocó que piezas de metal volaran en todas direcciones. Un rugido de pura ira escapó de la mujer mientras se ponía de pie, con fuego y calor pulsando a su alrededor. Su atuendo estaba quemado, tenía algunos cortes y estaba jadeando, incluso mientras estaba allí viva después de una colisión directa. Sin embargo, obviamente no era inmortal. Cinder podía resultar herida, lo que significa que podía ser derrotada sin importar lo fuerte que fuera. Como un jefe de incursión en un juego multijugador en línea. ¿Quién está en ese Bullaz?, gritó Ruby por encima del rugido de los motores mientras el barco se acercaba. Su pregunta fue respondida un momento después con el rugido de un altavoz proveniente del barco. Touma, hijo mío. Decidí seguir tu sugerencia de cambiar de empleador. Trabajar con Cinder aquí no era una relación lucrativa. Torchwick. Exclamaron Ruby y Pirra. Ya era hora, se quejó Touma. Más vale tarde que nunca. Román, susurró Cinder con veneno en la voz. Así que decidiste traicionarme.
Estoy segura de que todos ustedes están boquiabiertos y hablando de lo increíble, elegante y oportuna que soy, dijo la voz de Román por los altavoces. Sin embargo, no puedo escuchar sus cumplidos. Siéntanse libres de repetirlos más tarde. Solo para asegurarme de que todos se den cuenta de esto, Cinder es una gran perra. Esas palabras podrían haber sido divertidas si la situación no fuera tan grave. Ahora, sáquenla y distraeré al gran lagarto volador. Las escotillas de misiles se abrieron y una rápida andanada de media docena de proyectiles balísticos se lanzó hacia adelante, atravesando el aire. El enorme cuerpo del Wyvern no estaba diseñado para estar a punto de hacer giros bruscos y repentinos. Cada misil golpeó contra su carne y soltó una cadena de explosiones. Cuando el humo se disipó, el Wyvern había caído ligeramente hacia atrás en el aire por la fuerza de la andanada, pero por lo demás parecía ileso. Otros acorazados atrás le habían disparado, pero no había hecho mucho contra la antigua piel. Cinder echó la cabeza hacia atrás y se rió. Patético. Siempre fuiste nada más que una herramienta, Román. Solo eras útil cuando te usaban tus superiores. Touma estaba a punto de avanzar y atacar a Cinder, pero ella estaba demasiado lejos para que él pudiera aprovechar el elemento sorpresa. Además, ella ya había dejado de reír y se había vuelto hacia él, su fachada tranquila apenas ocultaba su ira. Él era la única amenaza real para ella. Ser golpeada de frente por un misil era más una molestia que otra cosa. Fue entonces cuando Touma se dio cuenta de que Román no le había estado hablando. Ni Ruby ni Pirra tampoco. Cinder casi no vio el destello del metal a centímetros de su rostro. La punta de una hoja con forma de daga apuntaba directamente a su ojo derecho. Los instintos y reflejos de años de entrenamiento entraron en acción, lo que hizo que Cinder girara la cabeza hacia la izquierda, lo que hizo que la hoja no la alcanzara por una fracción de pulgada. En cambio, el metal simplemente le cortó el costado de la cara con un corte pequeño y superficial. Entonces todos vieron quién había aparecido aparentemente de la nada. La chica blanca, marrón y rosada parecía aturdida de que Cinder hubiera podido reaccionar mientras comenzaba a retirar su sombrilla, de la que había sobresalido la hoja de la daga. En un ataque de ira, Cinder levantó su pierna y pateó a Neo en el estómago antes de que la pequeña niña pudiera recuperarse. Neo había puesto todo su peso en ese ataque, apuntando a la parte más débil de la cara, el ojo. Este fue un intento de asesinato puro. Como Cinder lo había esquivado, Neo estaba en una posición precaria y apenas logró levantar el brazo para bloquear la patada. La fuerza hizo que la pequeña chica saliera volando de nuevo, pero dio una vuelta en el aire y aterrizó de pie, con las manos en el aire, como si estuviera participando en una competición de gimnasia. Sin embargo, sus ojos no delataban su diversión, ya que la pareja desparejante estaba fulminando con la mirada a la persona que tenía delante. El brazo que había bloqueado la patada estaba siendo sacudido para que recuperara la sensibilidad. Eres un tonto al seguir a ese hombre hacia tu perdición, le espetó Cinder a Neo mientras se frotaba la mejilla. Podrías haber sobrevivido si te hubieras ido. Neo se cruzó de brazos y sacudió la cabeza antes de mirar a Touma. Los ojos del chico se abrieron de par en par y luego una pequeña sonrisa adornó sus labios. Román probablemente estaba allí porque Neo lo había convencido de ayudar. ¿Por qué otra razón ese sinvergüenza egoísta arriesgaría su vida para venir aquí? El cambio en Neo había sido lento, pero Touma podía decir que estaba allí. A pesar de su naturaleza traviesa, no parecía tan interesada en volver a una vida de crimen. Lo más probable es que quisiera volver con Román algún día porque, para ella, él era un padre terrible, pero uno al fin y al cabo. Ahora tienen más posibilidades. De todos ellos, Neo parecía estar en mejores condiciones y sus habilidades eran las mejores. Junto con su ilusión de semblance, tenían una oportunidad, siempre y cuando Román pudiera seguir distrayendo al Wyvern. ¡Pira! El grito agudo del Wyvern no era de pánico, sino más bien de ira y fastidio. La fuerza de la andanada de misiles que provenía del bullad robado de Román estaba empujando a la gran bestia hacia el aire. Ser golpeado por tubos de metal propulsados por chorro seguido de una explosión a quemarropa tendía a tener ese efecto porque el Wyvern no tenía forma de prepararse. Todo era solo una medida temporal ya que los ataques no estaban haciendo más que agravar al antiguo Grimm. Cinder miró a Bullad y luego a los demás. Creo que primero debería deshacerme de tu esperanza, reflexionó la mujer, levantando la mano derecha por encima de la cabeza. Un chorro de fuego cobró vida antes de retorcerse para formar una gran espada roja.
Las llamas danzaron en el interior de la espada, revelando una combinación de belleza y letalidad. Una sonrisa adornó los labios de Cinder. ¡No! Touma reconoció lo que Cinder estaba a punto de hacer y se lanzó a detenerla. No era el único. A su izquierda, los ojos de Neo se abrieron de par en par con horror antes de entrecerrarse con ira. La chica también se había lanzado hacia adelante, la punta de su parasol apuntando hacia su enemigo. Ninguno de los dos pudo alcanzarla a tiempo antes de que doblara las rodillas y saltara alto en el aire. Luego flotó allí, como si estuviera suspendida por una fuerza invisible. Cinder bajó la mano y la espada de fuego fue arrojada como un remolino hacia el Bullat pilotado por Román. La hoja de fuego cortó el ala de la nave como si el metal no fuera más que papel. Joder. Se escuchó la voz de Román por los altavoces antes de que se produjera un cortocircuito y se quedaran en silencio. Romanos. Gritó Touma en vano, pues no había nada que pudiera hacer. El Bullat estaba cayendo en espiral, el motor del otro ala no podía mantenerlo en el aire. Una fuerte carcajada resonó a su alrededor mientras Cinder observaba cómo el Bullat se hundía en llamas. Ruby y Pirra se quedaron paralizadas por la conmoción cuando el barco desapareció de la vista. El único capaz de reaccionar fue Neo, cuyo rostro se había vuelto mortalmente pálido. Corriendo hacia el borde de la torre del reloj, la pequeña niña miró hacia abajo con una expresión de horror, incapaz de moverse. Se produjo una pequeña explosión cuando el barco finalmente tocó el suelo. No fue una gran explosión, pero fue suficiente para significar un desastre para el hombre atrapado en su interior. Lentamente, Neo giró la cabeza. Sus ojos rosados y marrones brillaron peligrosamente mientras un aura pesada de odio y rabia brotaba de ella. Ruby nunca la había visto tan enojada antes. Normalmente llena de travesuras y diversión, Neo era ahora una figura de pura rabia. Incluso si Román era un mal tipo, seguía siendo importante para ella. La mano de Ruby se apretó alrededor de su arma. Tenían que detener a Cinder. Ella estaba trabajando con los Grimm y estaba dispuesta a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Estás molesta? Se burló Cinder, su tono delataba que ahora era ella la que estaba divertida. Podría haberme deshecho de él en cualquier momento, pero tú me fuiste útil para que él pudiera vivir. Ahora ya no es útil y tú. Llamas de color naranja rojizo crecieron alrededor de sus ojos, entenderás el precio de la traición. Comenzaré por matar a quienes son importantes para ti primero. Touma había empezado a correr hacia ella, con Ruby preparándose para interceptarla. Deberían haberse dado cuenta de que su estrategia no funcionaría para siempre contra una luchadora experimentada. Cinder no iba a dejar que la dejaran en ridículo por mucho tiempo. Cuando Touma se acercó, una espada se materializó a partir de ceniza roja en la mano izquierda de Cinder. No era un arma nueva para ella y se rompería contra el Imagine Breaker de Touma al igual que las demás. Lo que no vio hasta que fue demasiado tarde fue lo que Cinder había planeado con su otra mano. Hoy en día parece que las manos poderosas están de moda. Una ola de fuego surgió de detrás de Cinder y separó a Ruby y Neo de Touma. Touma solo se dio cuenta del propósito del ataque de Cinder cuando ya era demasiado tarde. Ella intentó bloquearlos con fuego y evitar que Ruby interfiriera. Ahora Cinder podría enfrentarse a Touma 1 a 1, una pelea que estaba destinado a perder. No era un luchador entrenado, ni tenía aura para mejorar sus atributos físicos. Todo lo que Touma podía hacer era intentar interceptar la espada con su mano derecha o tocar a Cinder para negar su poder. Algo que ese criminal no iba a permitir que sucediera. Esa mano tuya es una molestia que debería haber sido eliminada hace mucho tiempo. Cinder se acercó a Touma sin esfuerzo, con sus ojos mirándolo como si fuera un insecto que necesitaba ser aplastado. Su espada cayó en un instante y todo lo que Touma tuvo tiempo de hacer fue intentar desviarse hacia el otro lado. ¡Ah! La sangre cayó al suelo y hubo un ruido sordo. El olor a carne quemada entró en sus fosas nasales cuando la espada cortó directamente el antebrazo de Touma. En cuanto a las heridas, el dolor no fue tan severo como las heridas anteriores. La espada de Cinder estaba al rojo vivo, imbuida con su nuevo poder, y prácticamente cauterizó la herida. Su propósito era solo separar la mano de su cuerpo. Gracias a Román, ella sabía un poco cómo funcionaba. Ahora que había desaparecido, el chico estaría indefenso contra su nuevo poder. Nunca debiste haber venido aquí, tonto, le dijo Cinder con severidad, levantando su espada para asestar el golpe final. Pirra ya había extendido la mano y había comenzado a levantar los restos de algunas piezas mecánicas de metal retorcidas para separar el fuego y alcanzarlas.
Había sido un poco lenta en la comprensión, su fatiga mental finalmente alcanzó a su fatiga física. En silencio, se maldijo a sí misma. Touma estaba en problemas y ella había actuado demasiado lentamente. No había tiempo y Cinder ya estaba comenzando a bajar su espada. Concentrándose con cada pizca de fuerza que pudo reunir, Pirra estaba a punto de arrojarle todo lo que quedaba en el tanque a la mujer. Cuando el aire se hizo pesado. Un gran peso descendió sobre todos ellos, como un día húmedo y abrasador mezclado con la oscuridad enfermiza de una pesadilla. La semblanza de Pirra parpadeó y se apagó mientras luchaba por mantener la concentración. Algo siniestro se estaba desarrollando y sus instintos le advirtieron que se quedara atrás. Incluso ver a Touma sin brazos no fue suficiente para impulsar a la campeona a la acción. La lógica estaba siendo anulada por el miedo que se infiltraba en cada pensamiento. Pirra se sintió congelada por el miedo. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido así. Ruby también estaba obsesionada con que su amigo perdiera el brazo y trató de seguir adelante, pero la presión también pesaba sobre su mente. Era la misma sensación sofocante que había experimentado durante su misión con Touma y Blake. Los recuerdos inundaron su mente. Fragmentos de conversaciones de Touma con Neo y Blake. Su cuerpo se congeló cuando el terror abrumó todo pensamiento racional, a pesar de saber lo que estaba a punto de suceder. Haberlo visto antes por un momento no la preparó adecuadamente para enfrentarlo de cerca y personalmente. Neo se dio la vuelta y sintió que la oscuridad opresiva descendía sobre ella. En ese instante, toda su preocupación y miedo por el destino de Román se desvanecieron. Solo para ser reemplazados por el miedo por su vida. Todo esto ocurrió en apenas 1 o 2 segundos. Las campanas de advertencia sonaron en la cabeza de Cinder, aunque no podía entender por qué reaccionaba de esa manera. En lugar de dar un golpe final con su espada, pateó el suelo y se alejó de Touma lo más que pudo en ese momento. El muñón ennegrecido y cauterizado donde había estado la mano de Touma comenzó a burbujear, como si algo debajo de él estuviera luchando por liberarse. Cada fibra del cuerpo de Cinder gritaba que escapara. El parásito Grimm dentro de su propio brazo la instaba a huir también. A pesar de estar a salvo de la mano de Touma dentro de ella, ahora no quería estar cerca de él. Entonces descubrió por qué. Del muñón ensangrentado surgió una gran boca llena de dientes afilados como navajas. Una cabeza mucho más grande de lo que cualquier humano podría contener. Cómo existía dentro del brazo de Touma seguía siendo un misterio que nunca se resolvería. Un terror absoluto se apoderó de Cinder, aniquilando cualquier rastro de pensamiento racional. Ninguna entidad le había infundido tanto miedo, ni siquiera Salem, la llamada reina de los Grimm. Cinder se lanzó hacia el suelo justo cuando la cabeza con cuernos se rompió donde había estado parada momentos antes. Un rugido profundo y atronador ahogó todos los demás sonidos. De todos ellos, Ruby y Touma eran los únicos que se habían encontrado con algo así antes. La entidad anterior había sido algo invisible, y solo se revelaba cuando estaba cubierta de sangre. Esta era sólida y visible. Un dragón negro puro más oscuro que cualquier Grimm, con múltiples cuernos en la cabeza y escamas oscuras que recorrían su largo y serpenteante cuerpo. Su característica más inquietante era la falta de ojos, pero inspiraba un terror sobrenatural en todo aquel que lo contemplaba. Cinder había logrado evadir el ataque inicial, pero la criatura estaba lejos de estar acabada. Atrapado detrás de la mano de Touma, el dragón parecía tener un hambre inmensa al materializarse por completo. La mujer que tenía frente a él habría sido, como mucho, un bocado. En cambio, lo esperaba un festín mucho más grande. El dragón no perdió tiempo en buscar su verdadera comida. Su cuerpo acorazado negro se estiró, su cabeza era dracónica pero su cuerpo serpentino. Largo, escamoso y erizado de hileras de dientes mortales. Cualquier idea cómica del antiguo Wyvern intentando huir torpemente se desvaneció rápidamente. Con un rugido ensordecedor, el dragón hundió sus dientes en el cuello de Wyvern, esparciendo litros de sangre negra sobre el suelo que se encontraba muy por debajo. Los gritos del Grimm ahora eran solo terror y dolor crudo. Probablemente nunca se había encontrado con algo así en su larga vida. El dragón era más pequeño, y sin embargo, de alguna manera más fuerte. El miedo mantuvo a todos clavados en el lugar mientras la bestia sacaba al Grimm del cielo y seguía estirándose hacia el suelo. Cada vez más partes del cuerpo se extendían fuera del brazo de Touma, mientras el niño agarraba lo que quedaba de su apéndice con su otra mano. Con los dientes apretados, los ojos rojos y ensangrentados, Touma trató de estabilizarse a pesar del dolor.
Con un fuerte estruendo y más chirridos, el dragón estrelló a Wyvern contra el suelo varios pisos más abajo. Todo lo que quedaba de la torre del reloj se sacudió, lo que hizo que todos tropezaran. Los escombros cayeron de los lados y lucharon por mantener el equilibrio. Después de soportar tanto daño, era un milagro que el lugar todavía estuviera en pie. «Eres un monstruo», gritó Cinder, con el miedo todavía grabado en su voz. Adam tenía razón. Tienes que ser derrotado. Con el dragón ciego de la oscuridad ocupado y su cabeza lejos de ellos ahora, el miedo parecía haber recibido una lección. Al menos lo suficiente para que Cinder se pusiera de pie, su rostro pálido y la mano que agarraba su espada temblaban. Dando un paso hacia Touma, las piernas de la mujer se tambaleaban, como si estuviera luchando contra cada instinto dentro de ella para simplemente dejar caer su arma y correr. Ya es suficiente. Alzando su arma, planeó terminar finalmente el trabajo con el que había estado luchando durante demasiado tiempo. Neo intentó llegar hasta ellos para detenerla, pero también se vio afectada por el aura del dragón y se ralentizó. Pirra finalmente recuperó sus sentidos y magnetizó algunos escombros sueltos. Sin embargo, no iba a llegar a tiempo. Ruby, por otro lado, se desplomó de rodillas. El agotamiento finalmente se apoderó de ella y convirtió sus músculos en gelatina. Se había mantenido en pie por pura determinación. Con el miedo agobiando su mente por la bestia, su último resquicio de resistencia se rompió. Horrorizada, todo lo que la joven pudo hacer fue mirar fijamente cómo el chico que le gustaba estaba a punto de ser apuñalado. ¡No! Sus ojos plateados explotaron de repente en una cúpula de luz blanca que se extendió por toda la torre. Pirra, Neo, Touma e incluso Cinder se distrajeron momentáneamente cuando la luz los cubrió a todos. Cinder sintió que el fuego la ardía mientras el green dentro de ella cambiaba, las chispas volaron de la espada de Adam mientras levantaba la espada roja para parar los rápidos golpes de Blake. Sus ojos se entrecerraron mientras se involucraba en el combate con toda la fuerza de su antiguo amante. Ya no había ninguna duda. Blake estaba tratando de detenerlo con seriedad. Todo se debía a ese chico. El humano había puesto a Blake en su contra. Todo lo que los humanos hacían era tomar y explotar a los faunos. Pronto, no serían más que mascotas y entretenimiento. Adam estaba decidido a evitar ese futuro. Con Siena también cayendo bajo la influencia del chico, el colmillo blanco se enfrentaba a la extinción a menos que actuara rápidamente. 3 contra 1 y todavía se mantenía firme. La rubia humana a la que originalmente consideraba una cabeza de músculo, pero rápidamente demostró que ese ya no era el caso. Sus golpes eran poderosos y cargaban rápidamente su espada al contacto gracias a su semblante. La velocidad era regular y le permitía a Adam esquivar fácilmente la mayoría de sus ataques. Enfrentarla de frente era una tontería e incluso le causaría problemas. De alguna manera, Blake pudo trabajar con la chica rubia y realizar combinaciones que lo pusieron a la defensiva. Esquivaba a la cabeza de músculo solo para encontrarse a punto de encontrarse con la punta de la espada de Blake. Cuando estaba bloqueando sus ataques, la rubia repentinamente le apuntaba con una poderosa patada o puñetazo. Ninguno comparado con el dolor de cabeza que Siena le estaba causando. Al igual que él, esa mujer desarrolló sus habilidades a través del combate. Enfrentándose constantemente a Atlas y su ejército robótico para mejorar la vida de los fauno. Innumerables corporaciones que discriminaban a su especie sintieron la ira del colmillo blanco. Ella fue incluso la que autorizó la violencia en lugar de solo protestas pacíficas que llevaron a que los fauno fueran atacados con mangueras. De todos ellos, Siena debería entender por qué Adam se vio obligado a hacer estas cosas. ¿Por qué los humanos tendrían que ser aniquilados o nunca encontrarían la paz? Entonces, ¿por qué luchaba contra esa creencia? La punta de la cadena rota golpeó su hombro, el hombre no pudo esquivarla por completo. El metal todavía picaba, incluso con aura. Al menos era menos peligroso que cuando tenía las puntas de flecha explosivas, ya que las cortó. Había un pequeño testimonio de las habilidades de Siena en el hecho de que todavía podía usar su arma con tanta eficacia. Ya sea para interrumpir sus ataques cuando estaba a punto de derribar a los demás, o envolverla alrededor de su brazo o pierna para desequilibrarlo. Gracias a su apoyo, Blake y el humano pudieron dar una pelea mucho mejor de lo habitual. Una ola roja salió disparada cuando liberó la energía del impacto reunida, pero el látigo de Siena se envolvió alrededor de su pierna y tiró, haciendo que el ataque se desviara unos grados de su curso, salvando a Jan de ser cortado por la mitad. «Ten cuidado, humana», gruñó Siena.
No puedo preocuparme por rescatarte. Tengo un nombre. Respondió Yang. No me importa. Solo pelea mejor. Yang resopló y agarró la mitad de una mesa, que ya estaba rota por el combate anterior, por lo que a Glinda no le importaría si se dañaba aún más. Con un poderoso tirón, se la arrojó a Adam, quien simplemente levantó su espada y partió la madera debilitada por la mitad sin esfuerzo. Incluso con la máscara, su expresión mostraba incredulidad ante el hecho de que pensaran que eso funcionaría, hasta que se dio cuenta del verdadero propósito. Blake golpeó su pecho directamente con su espada y luego siguió inmediatamente con su vaina en su mano izquierda. Siguieron golpes rápidos, cada uno de ellos aplastando su aura. La mesa solo había sido una distracción junto con una cubierta para que Blake pudiera acercarse desde el punto ciego de Adam. Una y otra vez, Blake llovió cortes, maximizando la oportunidad que su pareja le presentaba. Adam mantuvo la boca cerrada para evitar que se le escapara cualquier grito de dolor. Finalmente logró bajar su espada, preparándose para golpear a su ex amante, solo para que la cadena de metal de Siena se envolviera alrededor de ella, tirándola hacia un lado. En ese momento, Yang saltó hacia adelante. «Aprieta los dientes, idiota», gritó Yang mientras retiraba el puño. «Esto va a doler». Su nudillo chocó directamente con la cara de Adam. Si lo atropellara un camión, probablemente dolería menos. Al menos el impacto se distribuiría. Yang era como un toro salvaje y sus ataques podían destrozar muros de piedra con facilidad. Si no fuera por Aura, la cabeza de Adam podría haber explotado. En cambio, fue lanzado hacia atrás a través del muro de piedra de la cafetería y hacia el patio. Con el muro derrumbándose alrededor del agujero que acababa de hacer, Siena, Yang y Blake lo siguieron. El hombre pelirrojo se puso de pie y escupió un globo de sangre de su boca al suelo. Los hermanos Grimm que estaban cerca comenzaron a acercarse a las 4 personas. Se escucharon explosiones a lo lejos, como el sonido de misiles disparando. Algunas de las aeronaves debían estar acercándose a Vale para ayudar a evacuar a los estudiantes. Sin embargo, Blake y los demás no podían perder el tiempo en eso. Al estar rodeados de monstruos y un asesino en masa frente a ellos, toda su atención estaba en protegerse y evitar que Adam escapara. Blake, Siena y Yang se apartaron para rodearlo, ninguno de ellos habló al principio. El único movimiento y sonido fue cuando uno de ellos tuvo que golpear a un Grimm que se acercaba. «Ríndete, Adam», le dijo Siena por fin. «Y podrías librarte de una muerte rápida». «Suenas igual que esos humanos que quieren que dejemos caer nuestras armas», se burló Adam. «Solo para poder torturarnos». Una gran grieta en su máscara por el puñetazo de Yang comenzó a hacerse más grande. Predican la paz, pero lo único que quieren decir es que no quieren arriesgar sus propias vidas y que nos rindamos a sus métodos. La máscara se partió por la mitad y cayó al suelo, revelando su rostro desfigurado con el SDC estampado en rojo sobre un ojo. La boca de Yang se abrió de par en par mientras Blake y Siena permanecían imperturbables. Ambos lo habían visto antes, pero para la única humana allí, fue una gran sorpresa. Especialmente porque conocía a una de las Schne. Adam notó la expresión de Yang y se burló. «Esto es lo que tu especie hace con aquellos que no les agradan. Y todo lo que hiciste fue empeorar las cosas replicó Siena, o al menos lo intentó cuando fue interrumpida groseramente. Ra-aur. Pira-ara. Un rugido profundo y atronador reverberó desde la torre del reloj donde volaba el Wyvern. El sonido los inundó, pero eso no fue todo. Era como si la manifestación física del miedo se llevara consigo. Blake sintió que se le erizaban los pelos de los brazos y que comenzaba a formarse un sudor frío. Su sangre se sentía más fría de lo que debería haber estado después de toda esa lucha. Los ojos color ámbar miraron hacia el cielo y comprendió por qué tenía miedo instintivamente. Todos a su alrededor estaban en posiciones similares. Incluso los Grimm habían dejado de atacar y estaban inmóviles, excepto mirando hacia el cielo. Una reacción antinatural para ellos. Solo una persona podía hacer que los Grimm se negaran a acercarse, pero este era un tipo diferente de prevención. No solo lo sintieron ellos, los humanos y los faunos también lo sintieron. ¿Qué diablos es eso? Yang y Siena gritaron juntas, sintiendo el mismo miedo inspirador. «El monstruo que tienes en tu presencia», espetó Adam, agarrando con la mano izquierda su tembloroso brazo derecho. Sacó su pergamino y habló por él. «Hombres, nos vamos. No vas a llegar». Comenzó a gritar Yang, pero fue interrumpida por los chillidos del Wyvern cada vez más fuertes, y más cercanos.
La gran serpiente con armadura negra y una monstruosa cabeza de dragón había agarrado al antiguo Wyvern y lo estaba tirando al suelo entre la torre del reloj y la cafetería. Las garras arañaron la cubierta del dragón mientras el Grim intentaba liberarse, pero fue en vano. Con un estruendo descomunal, que hizo que todos tropezaran mientras la tierra y los edificios cercanos temblaban, una enorme nube de tierra fue lanzada al aire. El Wyvern todavía estaba vivo mientras se agitaba salvajemente, pero las fauces del dragón negro estaban firmemente hundidas en el cuello de la bestia. Un fuerte sonido desgarrador llenó los oídos de todos cuando el dragón echó la cabeza hacia atrás y arrancó un gran trozo negro de la garganta del Wyvern, silenciándolo. Al tragarse la masa oscura, la bestia no se detuvo y, en cambio, hundió sus dientes en la carne una vez más. Una y otra vez desgarró al Grim, devorándolo todo. El miedo impidió que todos los que estaban cerca se movieran, temerosos de atraer la atención del monstruo y convertirse en el próximo objetivo. Esta criatura estaba devorando a uno de los Grim más poderosos conocidos por la humanidad como un niño pequeño comiendo un pastel de cumpleaños. Entonces la criatura levantó la vista del cadáver ahora inmóvil y Black vio que no tenía ojos. Raur. Todos los Grim y estudiantes que se encontraban cerca salieron corriendo como si sus vidas dependieran de ello. Los Grim huían de los terrenos de la escuela y corrían hacia el desierto, lejos de Beacon e incluso de Vale. Los estudiantes huían hacia los muelles donde las aeronaves intentaban evacuar a todos los que se habían quedado varados allí. Esta criatura dragón había reclamado Beacon como suya y nadie quería oponerse. Incluso si Black sabía que el dragón tenía que pertenecer a Touma, sus piernas todavía se sentían como gelatina. El terror la abrumaba mientras miraba a la bestia. Vamos. Una mano fuerte la agarró del brazo. La acción hizo que Black volviera al presente y vio a Jan tirando de ella. Tenemos que irnos. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Sienna mientras los tres comenzaban a retirarse hacia los muelles. ¿Cómo voy a saberlo?, replicó Jan. Es Touma, les dijo Black con voz débil. Es lo que utilizó con Adam durante su primer encuentro. Sienna se quedó boquiabierta al procesar eso. Adam le había dicho que el chico era un monstruo, pero ella siempre asumió que estaba siendo melodramático. Esa forma que adoptó en la conferencia de paz que se parecía a un dragón fue su primera mirada real a su poder. Ahora se enteró de que podía invocar monstruos. Sienna no creía que fuera un fauno, solo que su poder de alguna manera se parecía a un dragón. ¿Qué diablos era él? Una gran explosión de luz blanca apareció en lo alto de la torre del reloj. Tan poderosa que cortó la oscuridad que los rodeaba desde muy lejos. Como una poderosa señal para dar esperanza. El miedo pareció disminuir en Black y los demás cuando miraron hacia arriba. Jan era humano y no tenía la vista mejorada que tenían muchos faunos. Sienna y Black, sin embargo, sí la tenían. Al estar tan lejos, no podían distinguirlo por completo. En cambio, pudieron ver el contorno de algo en la luz. Algo que crecía en su interior. Algo inquietantemente similar en forma al dragón negro. La luz cegó y cubrió a Touma, Pirra, Neo y Cinder. Neo y Pirra quedaron cegados temporalmente. Touma todavía estaba tratando de evitar resbalarse de la parte superior de la torre del reloj después de que el dragón negro gigante saliera de su muñeca cortada y ahora no podía ver. El manto de miedo sobre todos excepto Touma parecía haberse disipado momentáneamente por lo que sea que Ruby estuviera haciendo. Ninguno de ellos sabía lo que realmente estaba sucediendo ya que la semblanza de Ruby no tenía nada que ver con la luz. Mientras tanto, Cinder estaba gritando en lo que solo podía definirse como una combinación de dolor y rabia. ¡Ah! Pero nadie podía ver realmente lo que estaba sucediendo. Hasta que algo más apareció en la luz. Fue una sorpresa tras otra ese día en medio de una batalla de vida o muerte. Primero el nuevo poder de Cinder, luego Touma liberando un dragón negro, Ruby convirtiéndose en una supernova, y ahora, había surgido una segunda cabeza de dragón. Completamente diferente del primero. Este era de un blanco puro, con múltiples alas de aspecto plumoso unidas al cuello justo detrás de su cabeza, lo que le daba una apariencia casi angelical. Sin embargo, su cabeza, aunque también era blanca, aunque de un tono ligeramente apagado, parecía ser más como un casco de caballero que unas verdaderas fauces de dragón. Donde debería estar su boca, había una cubierta con tiras verticales recortadas que actuaban como agujeros de ventilación. Curiosamente, donde se suponía que debían estar sus ojos, parecía haber manos sobre ellos.
En su cabeza había una cruz de un blanco puro aún más brillante que el resto de su cuerpo, incluidas las alas. De hecho, estaba brillando y parecía estar rechazando la luz de Ruby. Comenzó a acercarse a ella y todo el cuerpo de Ruby tembló mientras sus ojos comenzaron a oscurecerse. ¡No! Gritó Touma desesperadamente. Ella no es un enemigo. El dragón ángel se detuvo y miró a Ruby, que comenzó a tambalearse. Todos llegan a su punto de quiebre y ese era el de ella. La niña cayó al suelo, inconsciente. Esta vez, el pánico se apoderó de Touma. Esta era la primera vez que uno de sus amigos parecía haber sido herido por sus dragones. En el pasado, incluso ayudaron a salvar a uno de la autodestrucción. Lo que sea que Ruby hizo parecía haberlo antagonizado y su mano había estado actuando de manera extraña durante años. Algo estaba sucediendo con su Imagine Breaker desde que llegó a Remnant que estaba irritando a los dragones. Esas luces de Ruby atrajeron a esta y ahora estaba inconsciente. Touma nunca dejaría que sus amigos resultaran heridos por algo suyo. El chico apretó los dientes, pisó el suelo con firmeza y centró su atención exclusivamente en la cabeza blanca. Maldito dragón ciego por ahora. No le harás daño. Declaró el muchacho, usando toda su fuerza de voluntad para llamar al dragón de regreso. Lentamente, el dragón ángel retrocedió, sus ojos de mano nunca dejaron a Ruby mientras lentamente se volvía transparente y se desvanecía. El otro no lo hizo. Continuó rugiendo y mordiendo a todo lo que estuviera muy por debajo de ellos en el patio de Beacon mientras intentaba extenderse más. Era lo más lejos que ninguno de ellos había dejado a Touma que él pudiera recordar. Ahora puede que finalmente haya llegado a su límite. ¿Alguna vez alguien ha intentado sacar un hueso que sobresalía de tu brazo amputado? La mayoría de las personas probablemente no han sentido ese tipo de dolor y Touma esperaba seriamente que nadie tuviera que sentirlo nunca. Nadie merecía este tipo de dolor. Algo estaba siendo literalmente arrancado de su brazo contra la voluntad del chico. Un grito agonizante salió de su boca cuando el cuerpo escamoso del dragón negro se retiró un poco más y con un fuerte desgarro, como el sonido de la carne al abrirse, emergió la punta de la cola. La cosa ya no era parte del niño. Fue gratis, los ojos de Touma se le salieron de las órbitas mientras se desplomaba de rodillas. El dragón ciego se elevó en el aire, rugiendo triunfante mientras el Wyvern destrozado yacía en el suelo, comenzando a desaparecer en humo negro. Los Grimm y la gente huyan de su presencia mientras la bestia mordía todo lo que podía. Al darse cuenta de que ya no había presas, la cabeza se elevó y miró hacia la ciudad. Otro rugido resonó antes de que el dragón comenzara a volar hacia las luces en la distancia. ¡No! Touma jadeó cuando sintió que alguien lo sujetaba para evitar que cayera. Al mirar hacia arriba, sus ojos desiguales se encontraron con los suyos. Tenemos que detener esa cosa. A lo lejos, una aeronave Atlas abrió fuego contra el dragón, pero los misiles funcionaron tan bien en ella como en el Wyvern. El dragón se estrelló contra la nave y la envió en espiral hacia el suelo mientras los motores eran arrancados. Neo sacudió la cabeza y señaló hacia su brazo, queriendo brindarle primeros auxilios, cuando se dio cuenta de que ya no estaba herido. La chica muda solo pudo mirarlo con silenciosa incredulidad. Su brazo parecía nuevo, sin un solo rastro de haber sido cortado. «¿Sí, hace eso?» Touma jadeó mientras se ponía de pie. Entonces se dio cuenta de que se habían olvidado por completo de alguien. Dándose vueltas en pánico, el chico intentó localizar a su verdadero enemigo. «Se ha ido», dijo Pirra, molesta, mientras arrastraba a Ruby, que estaba inconsciente. Después de la luz, y esa cosa, desapareció. Creo que huyó. Maldición. Touma pateó un trozo de metal y se arrepintió de inmediato al golpearse el dedo del pie. El objetivo de subir aquí era detenerla a ella y al Wyvern. Ya hemos hecho la mitad. Pirra se volvió hacia la ciudad, con el dragón demasiado lejos para verlo bien. Está bastante bien, teniendo en cuenta todo. Ahora, ¿puedes decirme qué es esa cosa? Más tarde, lo prometo. Touma negó con la cabeza. Es una larga historia. Tenemos que detenerlo antes de que lastime a alguien. Normalmente solo lucha contra mis enemigos, pero no sé qué hará una vez que esté libre. No estás en condiciones de hacer nada, señaló Pirra con severidad. Ninguno de nosotros lo está. Tenemos que salir de aquí y advertir a los demás. Deja que Atlas y la fuerza de defensa de Vale se encarguen de ello. Junto con todos los cazadores que todavía están en la ciudad. Neo apareció frente a Touma y negó con la cabeza antes de agarrar su manga y tirarlo hacia el borde de la torre del reloj. Neo. ¿Qué estás haciendo?
No estoy lo suficientemente herido como para acabar con mi vida. Su respuesta sarcástica se vio interrumpida mientras miraba los restos del bullar. Román, mierda. Con todo lo que me olvidé de él. Se golpeó la frente. Tenemos que bajar y ver si está vivo. Se dio la vuelta y miró a Pirra, que todavía sostenía a Ruby inconsciente. Pirra, ¿puedes llevar a Ruby al aeropuerto? Neo y yo podemos encargarnos de esto. ¿Puedo? Pirra se asomó por el borde. Esa cosa con forma de dragón parecía haber ahuyentado a todos los Grimm de Beacon. ¿Es posible que en realidad no vaya a lastimar a la gente de Vale? No puedo decirlo con seguridad. Touma apretó los dientes y cerró el puño mientras hundía la uña en la palma de la mano. Pero Accelerator está ahí. Estoy seguro de que puede hacer algo si es necesario. Confío en él, le aseguró Pirra asintiendo con la cabeza. Levantó la mano y una lámina de metal voló hacia ella como una alfombra mágica. Llevaré a Ruby a un lugar seguro y te esperaré en los muelles. No deberíamos tardar mucho, pero vete sin nosotros si las cosas se ponen feas. Touma le hizo un gesto con la mano. Pirra respiró hondo como si quisiera decir algo más, pero pisó el metal magnetizado en silencio. El metal se elevó en el aire y se deslizó por el borde, llevándola a ella y a Ruby hacia el suelo. Cuando el campeón se fue, Touma miró a Neo. ¿Tienes alguna idea de cómo puedo bajar para ayudar? Normalmente, Neo habría sonreído ante la sugerencia, pero estaba demasiado preocupada por Román como para pensar en hacer tonterías. Envolvió su brazo derecho alrededor de su cintura, asegurándose de que el Imagine Breaker de Touma estuviera en el lado opuesto de él y no de ella. Neo enganchó sus dedos en las correas de la hebilla de su pantalón. Neo. El sentido del peligro de Touma estaba empezando a despertar. No vamos, Resultó que efectivamente iban a saltar. Una sacudida desaceleró su descenso cuando Neo abrió su parasol, pero el peso combinado de los dos no fue suficiente para que actuara como un paracaídas. Un ceño fruncido adornó los labios de Neo cuando el grito de pánico de Touma fue ignorado. Sacó su pie, raspó la planta del pie contra la pared de la torre del reloj, frenándolos un poco. Sus ojos miraron hacia abajo para ver el techo del edificio en el que estaba construida la torre del reloj. Solo tenía que asegurarse de que su velocidad máxima no fuera suficiente para causar daños cuando aterrizaran. Estando sola, esto habría sido pan comido. Era solo que su peso se había más que duplicado gracias a su equipaje. Justo antes de que chocaran contra el techo, Neo pateó la pared de la torre del reloj en un ángulo, empujándolos hacia arriba y ralentizando su caída en el último momento. El impacto fue bastante fuerte cuando la chica aterrizó en el techo, las ondas de choque subieron por sus piernas. Afortunadamente, Aura ayudó a evitar daños reales. Tuvo que sostener a Touma un poco o el impacto realmente le habría roto un hueso. Atracción sexual. De acuerdo, Neo no era tan grande, así que no pudo evitar por completo que se estrellara contra el techo, pero lo máximo que logró fue quitarle el aire. Su sombrilla le permitió flotar delicadamente hasta el suelo e incluso hizo más que eso para asegurarse de que estuviera bien. Touma debería apreciar todo lo que hizo por él. Para su crédito, el chico no se quedó acostado con dolor. Se incorporó rápidamente y miró por el costado del edificio. Tenemos un par de historias más, ¿no? Neo asintió y le hizo un gesto para que se acercara para poder cargarlo. Excelente, una vez en el suelo, Neo corrió hacia los restos en llamas del bullar. Touma estaba dolorido, pero aún así logró ponerse de pie. Lentamente, se dirigió hacia la nave derribada, con todo su cuerpo palpitando y exhausto. Su brazo todavía le dolía donde el dragón lo dejó, incluso después de que su mano regresara y se uniera. Las probabilidades de que Román sobreviviera no eran buenas, y no estaba seguro de cómo consolar a Neo si esa situación ocurría. Touma. El niño se giró y vio a Blake corriendo hacia él. Ve Blake. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué le pasó a Adam? Adam escapó cuando cayó el Wyvern. Jadeó Blake. Yandy griega. Siena se dirigen a los aeródromos ya que los Grimm se han retirado. Vi a Bullard derribado y vine a investigar. Ese dragón negro, ¿eras tú, no? Sí, lo fue. No había razón para mentir, ya que ella sabía de ellos. Touma le hizo un gesto para que lo siguiera y siguió avanzando hacia los escombros. Román apareció para ayudarnos a eliminar a Wyvern y Cinder, pero fue derribado del cielo. Torchwick estaba en ese barco. Soltó Blake. Y te ayudó. Más Neo que yo, pero sí. Touma empezó a moverse más rápido ahora que su cuerpo cooperaba más plenamente.
Ruby está inconsciente, pero Pirra la tiene. Cinder también escapó. Vas a tener que explicarme todo con detalle, ¿sabes? Blake hizo una mueca. Cuando tengamos tiempo. Ahora mismo, todavía hay vidas en peligro. Los dos llegaron no muy lejos de Neo, que estaba apartando trozos de metal. Parte del motor de la nave estaba en llamas, el metal cercano estaba caliente y el humo cubría el área. Gracias a Aura, en su mayor parte Neo estaba bien usando sus manos desnudas. De todos ellos, ella todavía estaba en mejores condiciones. Cinder nunca logró darle un golpe limpio. Mostrando una fuerza inhumana para una chica de su tamaño, Neo estaba partiendo la nave, buscando cualquier señal de la persona que le importaba. No creo, empezó a decir Blake. No lo digas, intervino Touma. Aún hay esperanza. Sé que no te gusta, pero ¿no hay ya suficientes tumbas en Remnant? Blake se quedó en silencio y no discutió. Tenía razón. En el momento en que te rindas, no hay posibilidad de éxito. Solo aquellos que siguen adelante, sin importar lo duro que sea, pueden marcar la diferencia. Por eso se unió originalmente al Colmillo Blanco, para mejorar las cosas. Pero se fue porque cambió. Una parte de ella realmente resentía ese hecho y creía que debería haberse quedado para cambiarlo desde adentro hacia afuera. Entonces ocurrió un milagro cuando Neo apartó algunos escombros de gran tamaño. Un cabello rojo sobresalía de debajo del metal. Roman Torchwick parecía estar de una pieza. Estaba tendido en el suelo con varios restos retorcidos del bullaz formándose a su alrededor. Si no se hubiera deformado de esa manera, todo el peso lo habría aplastado. En cambio, estaba en una pequeña alcoba, dañado y magullado, pero aparentemente vivo. Aunque había un trozo de metal encima de él. Neo lo agarró de los brazos e intentó sacarlo, pero no se movía. El peso sobre él era demasiado pesado. Sus acciones provocaron una respuesta del ladrón. Abrió los ojos y la miró. Ahora sí que eres un regalo para la vista, dijo el hombre con fuerza, antes de toser por el humo. Neo intentó sonreír, pero fue más bien una mueca. El hombre, que tiraba de los brazos de Roman, seguía sin moverse. ¿Qué te he dicho sobre arriesgarte por mí? Lo reprendió Roman. Sabes que si estoy en un gran problema, vete y sálvate. Tú eres, la vida es más valiosa que la mía. Neo negó con la cabeza rápidamente y se le llenaron los ojos de lágrimas. Blake apretó los dientes y miró hacia otro lado. Así que Neo, mi última orden para ti, ve y disfruta tu vida. Roman se desplomó, su aura destellaba, indicando que estaba al borde de agotarse. Probablemente había absorbido todo el impacto del choque, que era la única razón por la que todavía se aferraba a la vida. Neo le dio una palmada en la cara en un intento inútil de despertarlo, luego tiró de sus brazos nuevamente, pero permaneció atrapado. Frustrada, se volvió hacia Touma con los ojos hundidos y llenos de lágrimas. Sus labios se movieron, formando una sola palabra. Una palabra que no era transmitida por su voz, sino por el viento mismo, llegó a los oídos de Touma y Blake con un tono conmovedor y musical. Llevaba consigo una mezcla de miedo, esperanza, desesperación y súplica, todo condensado en una sola palabra que Neo tal vez nunca hubiera pronunciado con sinceridad en su vida. ¡Ayuda! Esa sola palabra golpeó a Touma más fuerte que cualquier golpe físico. Los recuerdos de una súplica similar de alguien de hace mucho tiempo, una niña que rogaba por salvación, inundaron su mente. Touma no era de los que le daban la espalda a alguien necesitado, sin importar los riesgos o los sacrificios. Ya se había enfrentado a dioses y había enfrentado lo imposible para responder a tales llamados antes. Touma se quitó rápidamente la camisa y examinó el área llena de escombros. Vio una varilla de metal que sobresalía de los escombros y se abalanzó sobre ella. Sin aura para protegerlo, se envolvió la camisa alrededor de las manos para manipular el metal ardiente. El calor se filtró a través de la tela, pero Touma siguió adelante, colocó la varilla debajo de los escombros y sujetó a Roman. Con la ayuda de Blake, aprovechando su fuerza combinada, comenzaron a levantar. Blake, en contra de sus reservas iniciales, se unió a Touma. Su aura le permitió agarrar la varilla directamente y juntos lucharon contra el peso de los restos del bullaz. Neo observó con incredulidad. La disposición de Touma para ayudar a cualquier persona en apuros había sido evidente desde que lo conoció. Sin embargo, la ayuda inesperada de Blake fue una sorpresa. Su historia había estado plagada de animosidad. Roman incluso la había amenazado de muerte una vez. Sin embargo, allí estaba ella, luchando junto a Touma para salvarlo.
Neo comenzó a comprender el profundo impacto que Touma tenía en quienes lo rodeaban, incluso en aquellos que alguna vez habían sido enemigos. Conteniendo las lágrimas y los agradecimientos, Neo agarró los brazos de Román una vez más y tiró.